Hubo un tiempo en que el fútbol no se jugaba con los pies, sino con una sonrisa. Y esa sonrisa tenía un nombre: Ronaldo de Assis Moreira. El mundo entero lo conocería como Ronaldinho Gaúcho, el hombre que convirtió la pelota en una extensión de su alma. El mago que nos recordó que este deporte, antes que nada, es alegría. Desde niño, en las calles polvorientas de Porto Alegre, su talento era un secreto a voces que recorría todo Brasil. Creció entre la música, el fútbol y algunas carencias, hijo de un obrero del Club Grêmio. Su padre, João, fue su primer ídolo, su primer maestro, pero también su primera gran herida. Falleció cuando Ronaldinho apenas tenía 8 años, y esa pérdida marcó su vida para siempre. En su memoria se hizo una promesa: cada vez que tocara el balón, lo haría con alegría, porque sabía que su padre lo estaría mirando desde algún lugar. A los 13 años ya era una leyenda local. Su nombre retumbaba en los torneos juveniles, donde los rivales no sabían si admirarlo o temerlo. Jugaba descalzo, riendo, humillando a sus oponentes con el balón pegado al pie. Cada regate, cada finta, llevaba un mensaje muy claro: el fútbol no se sufre, se disfruta. En 1997, con solo 17 años, debutó con el primer equipo del Grêmio, y lo que hizo allí fue una auténtica declaración de guerra al aburrimiento. Sus primeros goles eran obras de arte improvisadas, una mezcla perfecta de samba y caos. Hay uno, aquel que le hizo al Inter de Porto Alegre, picando el balón por encima del portero y burlando a toda la defensa, que todavía se recuerda como una ofensa futbolística. Era un niño atreviéndose a ridiculizar a los adultos, pero su talento era demasiado grande para quedarse en Brasil. En el año 2001, después de brillar con la selección sub-20 y ya siendo parte de la Canariña, Ronaldinho dio el salto a Europa. Su destino fue Francia, el Paris Saint-Germain, donde empezó a mostrarle al mundo esa sonrisa que pronto lo haría inmortal. En París, su talento explotó, pero también su rebeldía. Eran tiempos en que los clubes europeos intentaban domesticar a los artistas sudamericanos, ponerles reglas, encajarlos en un sistema. Pero Ronaldinho no nació para seguir reglas, sino para romperlas. Sus entrenadores le pedían disciplina, él les respondía con magia pura. Las fiestas, las noches parisinas, la fama repentina, todo lo envolvía. Aún así, dentro del campo era una tormenta de creatividad. Cada toque, cada elástico, cada sonrisa le recordaba al mundo que el fútbol podía ser arte. En la Copa del Mundo de 2002, formó parte de uno de los tridentes más temidos de la historia: Ronaldo, Rivaldo y Ronaldinho. Y en aquel mundial, dejó su huella para la eternidad, con aquel gol imposible a Inglaterra. Ese tiro libre que sobrevoló a David Seaman y cambió la historia del partido. Brasil se coronó campeón del mundo, y el joven de los rizos y la sonrisa gigante se convirtió en el nuevo símbolo del juego bonito. Sin embargo, en el PSG no todo fue felicidad. Las tensiones con su técnico, Luis Fernández, y su agitada vida nocturna lo alejaron de la estabilidad. Pero el destino le tenía preparado algo mucho más grande. En 2003, un club que venía de una profunda crisis, un equipo herido en su orgullo y sediento de magia, puso sus ojos en él: el Fútbol Club Barcelona. Y ahí, amigos, comenzó una de las eras más legendarias del fútbol moderno. Cuando Ronaldinho llegó a Barcelona, el club estaba hundido. El Real Madrid vivía su era galáctica con Zidane, Beckham, Ronaldo y Figo. El Barça, en cambio, estaba desorientado, sin alma, sin un referente. Pero en medio de toda esa oscuridad, apareció él, ese brasileño con sonrisa de niño y rizos desordenados, y lo cambió todo. Su debut en el Camp Nou fue una premonición. En un partido contra el Sevilla que se jugó de madrugada, soltó un disparo brutal desde más de 30 metros que reventó el travesaño y entró. El estadio rugió. Ese gol fue mucho más que un gol. Fue una señal. Había llegado alguien capaz de devolverle la alegría al fútbol y la identidad al Barça. La ciudad entera se rindió a su arte. Ronaldinho no jugaba al fútbol, bailaba. Sus rivales eran simples espectadores de su show personal. Sus regates eran poesía en movimiento, sus asistencias eran caricias al balón y sus goles eran pura inspiración. Entre 2003 y 2006, Ronaldinho se convirtió en el mejor jugador del planeta, sin discusión. Ganó el Balón de Oro en 2005, la Liga de Campeones en 2006, 2 Ligas de España y, lo más importante de todo, le devolvió la identidad perdida al Barça.
Fue el arquitecto de un nuevo ciclo ganador, el precursor del tiki-taka y el maestro que le enseñó a toda una generación que la alegría también gana partidos. Sus cifras, por supuesto, eran impresionantes. Más de 200 partidos con la camiseta blaugrana, 94 goles y más de 70 asistencias, muchas de ellas imposibles, pero sus estadísticas nunca contaron toda la verdad. A Ronaldinho no se le medía en números, sino en emociones. En cada jugada había un gesto técnico inhumano, una burla elegante al rival, un espectáculo por el que el público pagaba la entrada solo para sentirlo. Y entonces llegó la noche en que el mundo se rindió a sus pies. El 19 de noviembre de 2005, Estadio Santiago Bernabéu. Y cuando marcó el tercero, ocurrió algo impensable. Los aficionados del Real Madrid, los del eterno rival, se pusieron de pie y lo aplaudieron. Aplaudieron al enemigo. Ese día, Ronaldinho no solo se consolidó como el mejor jugador del mundo, sino que se convirtió en un símbolo de respeto universal. El brasileño había conquistado el templo rival con una sonrisa. Durante esos años, el Barça era un carnaval de fútbol. Con Ronaldinho al mando, junto a Deco, Eto'o y un jovencísimo Leo Messi, el equipo desbordaba talento. Y fue precisamente Ronaldinho quien adoptó a Messi como un hermano menor, guiándolo, protegiéndolo, celebrando sus primeros goles como si fueran suyos. Era el rey del vestuario, el ídolo absoluto, el jugador que transformó la manera de entender el fútbol moderno. No era solo el 10 del Barça, era la sonrisa del mundo. En 2005 y 2006, los niños no querían ser Zidane ni Beckham, querían ser Ronaldinho. Copiaban su peinado, su celebración con los pulgares, su magia. Las marcas vendían millones de camisetas con su número 10, y cada niño en cada patio soñaba con hacer un elástico como él. Pero mientras el mundo lo idolatraba, algo dentro de Ronaldinho empezaba a apagarse. La fama, el exceso y la comodidad comenzaron a robarle lo que lo hacía único: su hambre. Su sonrisa seguía ahí, pero ya no era la misma. El éxito poco a poco lo devoraba. Las noches, las fiestas, los viajes, la falta de disciplina. Todo aquello que antes parecía parte de su encanto empezó a convertirse en su condena. Los entrenamientos ya no lo emocionaban como antes. Las cámaras, la fama y la presión se volvieron más pesadas que la pelota. El Barça notó el cambio. El entrenador, Frank Rijkaard, intentó mantenerlo centrado, pero era imposible controlar a alguien que vivía bajo sus propias reglas. Ronaldinho no era un futbolista normal, era un artista, y los artistas no siempre obedecen al orden del mundo. Aún así, su legado ya estaba hecho. El hombre que había devuelto la gloria al Barça, el que inspiró a toda una generación y enseñó que se podía ganar sin dejar de sonreír, ya había escrito su nombre en la eternidad. Aquí es donde la luz y la sombra de su carrera empiezan a encontrarse. El genio que nació en las calles de Porto Alegre conquistó el mundo con una sonrisa, pero pronto descubriría que mantenerla sería mucho más difícil que conseguirla. El fútbol lo había visto todo, cracks, campeones, leyendas, pero nunca había visto algo como él. Porque Ronaldinho no solo jugaba, hechizaba. Su magia había devuelto al Barça la gloria, había hecho que el mundo entero volviera a amar el fútbol. Pero como todo mago, su brillo no podía durar para siempre, y en lo más alto del cielo comenzó su caída. A mediados de 2007, los síntomas eran claros. Las noches largas, los entrenamientos ausentes, los rumores de fiestas interminables. Los músculos ya no respondían igual. La chispa se apagaba poco a poco. Ronaldinho había pasado de ser el corazón del vestuario a convertirse en un misterio. Llegaba tarde, se lesionaba con frecuencia, sonreía menos. Frank Rijkaard lo defendía públicamente, pero dentro del club sabían que algo se estaba desmoronando. El vestuario se partía, algunos lo idolatraban, otros lo veían como un problema. Y mientras tanto, un chico argentino de 20 años empezaba a brillar. Su nombre era Lionel Messi. Ronaldinho lo había tomado bajo su ala desde sus primeros partidos, celebrando cada gol como un hermano mayor. Pero el tiempo es cruel, y el relevo era inevitable. Messi empezaba a convertirse en lo que Ronaldinho había sido, el símbolo del Barça, el rostro de la esperanza. En 2008, tras una temporada irregular, el club decidió cerrar una era. Ronaldinho se marchó al AC Milan, dejando atrás una estela de aplausos, lágrimas y recuerdos imposibles. El Camp Nou lo despidió de pie. Aquel brasileño que había resucitado al club, que había convertido el fútbol en arte, salía sin escándalos ni reproches, solo con una sensación en el aire. Se fue demasiado pronto. En Milán, muchos esperaban el renacimiento del genio. El club italiano, plagado de estrellas, creía que podía recuperar al mejor Ronaldinho, pero lo que llegó a Italia fue un reflejo del jugador que asombró al mundo.
A veces, en destellos volvía la magia. Un pase filtrado, una jugada imposible, un amago que recordaba al pasado, pero ya no era constante. El cuerpo no acompañaba. El fútbol moderno pedía intensidad, presión, velocidad. Y Ronaldinho seguía jugando como si estuviera en una playa de Porto Alegre. La magia seguía viva, pero su contexto había cambiado. Aún así, en 3 temporadas en el Milan dejó su huella. 95 partidos, 26 goles y 30 asistencias. Y una vez más, una sonrisa en cada estadio que pisaba. Pero los títulos ya no llegaban. La estrella mundial, el Balón de Oro, el símbolo del juego bonito, se desvanecía entre la nostalgia y la indiferencia mediática. El mago ya no hipnotizaba multitudes. Ahora era un recuerdo viviente. En 2011 volvió a Brasil. Su fichaje por el Flamengo fue recibido como el regreso del hijo pródigo. El país que lo había visto nacer quería volver a verlo brillar, y al principio lo hizo. La gente llenaba los estadios solo para verlo tocar el balón. Pero los mismos fantasmas lo perseguían. La falta de disciplina, las ausencias en los entrenamientos, los problemas con la directiva. Aún así, su talento era indomable. En 2012 firmó por el Atlético Mineiro y lo que sucedió ahí fue su último acto de magia. En la Copa Libertadores 2013, Ronaldinho condujo al club a la gloria. El equipo ganó el título continental por primera vez en su historia y el brasileño fue nombrado mejor jugador del torneo. Una redención poética. El mago, en su ocaso, volvió a sonreír. Y aquella sonrisa fue la última. Después de su aventura en el Atlético, su carrera se fue diluyendo. Pasó por México, jugó partidos amistosos, se convirtió en embajador del fútbol. Pero ya no era el jugador que paralizaba estadios. Su magia se había convertido en recuerdo, en videos de YouTube, en leyendas que los más jóvenes escuchaban de sus padres. Sin embargo, Ronaldinho nunca renegó de su estilo de vida, nunca pidió perdón por haber disfrutado. En una entrevista dijo una frase que definió su esencia: si vuelvo a nacer haría todo igual, fiestas, amigos, risas, porque el fútbol me lo dio todo y yo le di alegría al fútbol. Y tenía razón. Ronaldinho no era un atleta, era un artista. Y los artistas no siempre duran toda la vida, pero dejan huellas que el tiempo no puede borrar. Con el paso de los años, la vida de Ronaldinho fuera del fútbol fue tan caótica como dentro del campo. Problemas legales, deudas, prisión temporal en Paraguay, pérdida de propiedades. El mundo lo volvió a ver en los titulares, pero por razones que dolían. El ídolo del pueblo, el mago eterno, vivía sus días lejos de los reflectores. Y sin embargo, incluso en los momentos más oscuros, su sonrisa nunca desapareció. Porque Ronaldinho siempre fue eso, la sonrisa que no se rinde. Mientras muchos caen tratando de mantener su perfección, él cayó fiel a sí mismo, sin máscaras, sin excusas, sin renunciar a su esencia. Hoy, más de una década después de su despedida, su sombra sigue viva en cada jugador que se atreve a improvisar. En cada niño que intenta un elástico en una cancha polvorienta. En cada sonrisa después de un gol. Ronaldinho cambió la forma en que se entiende el fútbol. En una era donde todo se volvió táctica, él recordó al mundo que el fútbol también es arte, alegría, música y libertad. Fue inspiración para Messi, Neymar, Vinicius y toda una generación que creció soñando con sonreír como él. Su legado no está en las estadísticas, sino en los sentimientos. Porque Ronaldinho no jugaba para ganar, jugaba para hacer feliz al mundo. Y lo logró. Así terminó la historia del niño de Porto Alegre que convirtió los estadios en circos, los regates en poesía y la pelota en su mejor amiga. Un genio imperfecto, un mago indisciplinado, un símbolo de alegría en un deporte cada vez más rígido. Ronaldinho fue, es y será la esencia pura del fútbol. El artista que demostró que la belleza también puede ganar. Y aunque su reinado se apagó, su sonrisa sigue iluminando la historia del juego más hermoso del mundo. Porque como dijo una vez un periodista español al describirlo, el día que Ronaldinho tocó la pelota por primera vez, el fútbol recordó por qué existía. Porque las leyendas no se apagan, solo cambian de estadio. Leyendas del balón.